decía, gracias Lucas por la organización, por haber invitado a esta HAT, y bueno, la verdad que como siempre es un placer. Ya me está costando, le digo la verdad, armar las charlas porque hay tanta información que hemos generado en los últimos años que bueno, trato de hacer siempre como una selección de lo que me parece más importante para la zona. Y lo que hablábamos con Lucas, que me parece que en la zona de ustedes, una de las cosas que viene, me parece, pisando fuerte, y creo que después Santiago va a mostrarles una zona medio parecida, pero cercana, qué está pasando con esta integración de los cultivos de servicio con la ganadería, ¿no? Con el pastoreo. Y entonces yo voy a armar un poquitito la charla más enfocado a los cultivos de servicio en sí, de cómo hacerlos, esta idea de por qué. No me voy a explayar mucho porque creo que ya lo hemos hablado tanto en todos lados que creo que ya está claro que hay que hacerlos. El tema más bien es para qué y cómo, ¿no? Y sobre todo cómo no hacerlos mal, que me parece que eso es lo principal, ¿no? Que hay mucha gente que está probando los cultivos de servicio, pero los hace mal y como decimos siempre, se quema con leche y después ve la vaca y llora, ¿no? O sea, le erran el bizcochazo y después se les complica. Entonces, me voy a enfocar un poquitito de eso y algo de la integración de pastoreo, ir mencionando eso, sobre todo para darle pie a Santiago, y bueno, mostrarle algunas de las últimas cosas que estamos haciendo, los últimos resultados que hemos tenido en la red de cultivos de servicio, y también acá en experimentos de la facultad. Lo último, una súper cosita nueva les quería contar. Bueno, esa es un poco la hoja de ruta, entonces hablar un poquito de cultivo de servicio, cómo se hacen mal los cultivos de servicio, cómo no hacer los cultivos de servicio, cómo no hay que hacerlo, digamos, para que salgan bien. Y en ese sentido estamos pensando en estos 8 puntos que vamos a hablar ahora para diseñar los cultivos de servicio, y me echando un poquitito de información en cada punto de esos 8, ¿sí? Y entonces vamos a estar hablando de producción de raíces, fijación de nitrógeno, control de maleza, formación de materia orgánica, el tema de mezclar las especies, que está pegando muy fuerte, y les voy a mostrar información de eso. Si se pueden pastorear los cultivos de servicio, qué evidencia tenemos de eso, cómo se pueden integrar, y alguna cosita final de por qué estamos pensando, qué evidencias tenemos de que es tan importante estar siempre verdes, ¿sí? Bueno, acá tienen el Twitter, hay mucha información ahí, si les gusta Twitter, de todas estas cosas de cultivo de servicio, y esta página que tenemos con mucha info también. Bueno, cultivo de servicio ya no me voy a explayar en qué son, creo que ya está súper claro qué son los cultivos de servicio, cultivo de cobertura, puentes verdes, pero son mucho más que los cultivos de cobertura, ¿sí? Que es lo que siempre lo llamábamos. Creo que la idea o el cambio es ese, y conectarlos con los cultivos de servicio, con los servicios ecosistémicos. Por eso lo llamamos cultivo de servicio. Esa es la conexión fuerte que hicimos. No me voy a explayar en toda la teoría de eso, creo que ya algunos ya capaz que la han escuchado, pero no nos da el tiempo hoy. Pero hay toda una conexión muy fuerte en la ecología y en la parte más de servicios ecosistémicos, mirar a los ecosistemas con los servicios que nos dan, y entonces empezar a hacer cultivos que nos van a brindar algunos de estos servicios que los perdimos, ¿sí? Eso es básicamente lo que hacemos, y eso nos va a ahorrar costos, ¿tá? El ejemplo clásico es poner la leguminosa, fija nitrógeno, fertilizamos menos, ¿sí? O ponemos un cultivo, combatimos malezas, usamos menos herbicidas. Pero la lista es larguísima, ¿sí? Podemos hacer un montón de servicios, o buscar un montón de servicios con los cultivos, y empezar a pensar en este gradiente de los cultivos, ¿no? Donde tenemos en una punta un cultivo de servicio puro, y en la otra punta un cultivo de renta puro, que casi podríamos decir son raros, ¿no? O digamos, hay de esos, pero un cultivo de renta cualquiera no va a estar dentro. La siembra. Opa, alguien se mezcló ahí, ahí va. Todavía no pudiste, Lucas. Se habían calmado, digo, bueno, no meto mano, pero ahí lo silencié. Claro, está bien. Bueno, vuelvo a esto. En una punta los cultivos de servicio puros, y en otra punta los cultivos de renta puro, para que se imaginen que hay un gradiente en eso. O sea, el cultivo de renta, una soja, un maíz, en realidad es de renta, porque lo hacemos para eso, pero también nos da algún servicio. Un poquitito de raíces nos puede dejar barbecho, rastrojo que cubre el suelo. Entonces, siempre hay un degradé. Y en la otra punta, un cultivo de servicio que no le sacamos nada, simplemente lo ponemos ahí para que nos dé servicios, está perfecto, pero podría haber en el medio, por ejemplo, un cultivo que, bueno, lo pastoreo un par de veces, me da algo de renta, me da algo de servicio. Podría haber un cultivo de renta que yo lo elijo porque en realidad me está dando más servicio, por ejemplo, un cultivo de renta que produzca más raíces, ¿sí? O que, por ejemplo, sea resistente a algún insecto, entonces me da un servicio más que no lo tengo que comprar con insecticidas o lo que sea. ¿Sí? Entonces hay como un gradiente ahí que tenemos que empezar a pensar los cultivos más en un gradiente y no como dicotómicos, ¿no? Cultivo de servicio versus renta, sino que hay
como un gradiente que tenemos que empezar a pensarlo y a elegir los cultivos de esa manera. ¿Ah? Y entonces, ¿qué nos está diciendo la información nacional o sobre todo internacional de los cultivos de servicio? Primero eso, que poner cultivos de servicio nos está bajando los costos, y eso seguramente muchos de ustedes lo ven, pero hay mucha información de eso. Obviamente bien hechos, ahora vamos a ver si se hacen mal, no pasa esto, pero si se hacen bien, nos bajan los costos. Pero costos privados, fíjense que puse ahí costos privados, porque son los costos que ustedes tienen, digamos, para sembrar. Pero también nos están reduciendo lo que llamamos costos públicos, ¿tá? Que es, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero. Eso no tiene un costo para ustedes, pero tiene un costo para toda la sociedad. ¿Sí? O contaminar un curso de agua tiene un costo para toda la sociedad. El que se quiere ir a Bahía de Desarrollo no puede, el que quiera tener un clima determinado va a tener otro clima. ¿Sí? O el que se quiera no poner crema en verano no va a poder, porque la agricultura emite óxido nitroso, que destruye la capa de ozono, y entonces tenemos un poco de responsabilidad en eso. Entonces, también muchos de estos cultivos de servicio, y eso me parece que está bueno ponerlo arriba de la mesa, tiene que ver mucho con la licencia social de la agricultura y esta cuestión de que a veces hacer un cultivo de servicio me va a bajar un costo privado, pero también voy a empezar a hacer cultivo de servicio para bajar estos costos públicos, ¿sí? Estas externalidades famosas como que bueno, todos escuchamos. Entonces, eso por un lado. Pero lo otro que es interesante que estamos empezando a ver es que cuando los cultivos de servicio se hacen bien, también aumentan los ingresos, lo cual hace que esto sea un combo súper interesante. Bajás costos, subís ingresos, nadie se tendría que resistir a eso. Ahora, ¿por qué no hay una súper adopción de cultivo de servicio y es medio lenta? Y básicamente es por tecnología, porque hay que saber hacerlos y porque nos falta un montón de información en eso. Pero cuando se hacen bien, de alguna manera, me parece que empieza a cerrar muy bien la película, ¿sí? Igualmente, la adopción de los cultivos de servicio ha sido altísima, ¿no? O sea, a ver, si ustedes se fijan, no sé si conocen a la RETA, que es la red de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Esto ha sido más o menos la adopción de cultivos de servicio. Fíjense que ha aumentado, hasta la campaña 19-20 venía con ritmos de adopción bastante parecidos a lo que fue la siembra directa originalmente. Ahora en el 2021 se trabó un poquitito, si ven, la última campaña, se trabó un poquitito la adopción, pero aumentó el área. Y eso es interesante, porque esto es porcentaje de productores que adoptan, pero cada productor que adopta ahora tiene más área, y entonces el área se multiplicó. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente que está adoptando la tecnología, de alguna manera la prueba a una tasa relativamente alta, pero después los que la tienen ya la empiezan a usar más, ¿sí? Ahora nos falta el 80% de los productores para acá arriba, ¿no? Pero bueno, es interesante pensar cómo esta tecnología se está adoptando, y fíjense la zona de ustedes acá, hay de todo acá, hay gente que hay productores donde la adopta mucho, 24%, y hay zonas más al sur con un poquito menos, ¿sí? Entonces, el problema es cuando se hacen mal los cultivos de servicio. Creo que cuando se hacen bien y entonces está bastante claro. ¿Qué pasa cuando se hacen mal? Básicamente que no sabemos por qué los hacemos, y lo que estoy viendo mucho, lo que estamos viendo mucho, es que a veces se hace un cultivo de servicio y se cuesta la implantación, nos sale mal la implantación, más la agronomía del cultivo, ¿sí? Y eso se debe básicamente a una mala selección de las especies, en dónde van, o a una mala selección en la ventana, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de esas dos cosas sobre todo. Cuando elegimos mal las especies o elegimos mal la ventana, en general lo que pasa es que nos tomamos el agua o inmovilizamos nutrientes, y eso hace que tengamos un problema en el cultivo de renta siguiente. ¿Ah? Entonces, básicamente, los cultivos de servicio mal hechos es elegir mal las especies o elegir mal la ventana donde la ponemos. Después aparecen otras cosas que son más pequeñas, pero se ven en algunas zonas, por ejemplo, el tema de las enfermedades o plagas, que algo hemos visto en algunas zonas, sobre todo más al sur de ustedes, donde está más frío, el tema de bicho boliche, exceso de rastrojos, hay algo apareciendo ahí. Y también, que capaz que ustedes sí tienen el tema de que cuando acumulamos mucho rastrojo podemos tener problemas de heladas, ¿sí? Eso algo está pasando, que no me voy a dedicar mucho a eso, pero después si quieren lo discutimos en el rato de preguntas. Me voy a centrar más bien en cómo evitar esto, ¿sí? Y para eso es que pensamos de alguna manera en la red de cultivos de servicios, que les voy a contar ahora, ¿sí? Cuáles son los factores claves para manejar eso. Esta red está organizada por APRESID, y todos estos son los participantes, la facultad, el INTA, etc. Entonces, el primer concepto que les quería contar es esta idea de los barbechitos. ¿Qué es el barbechito? El barbechito es el momento
después que yo maté un cultivo de servicio, antes de que venga el cultivo de verano siguiente de renta, ¿sí? Este periodo es medio clave, y la duración de este periodo es medio clave para manejar el tema del agua y los nutrientes, que son las dos cosas que nos pueden salir mal en un cultivo de servicio. Entonces, vamos a hablar ahora de 8 puntos de cómo hacer bien los cultivos de servicio para evitar esos dos problemas, ¿sí? Entonces, el primero es definir bien la rotación que yo tengo, cuándo voy a sembrar, ¿sí? ¿Cuándo es el momento donde yo voy a sembrar el cultivo de verano? O sea, para hacer un cultivo de servicio, definirlo, hay que empezar al revés, hay que empezar por el otro lado, ¿sí? No empiezo pensando por acá cuándo lo voy a sembrar, sino que empiezo cuándo voy a sembrar el cultivo de verano siguiente. ¿Por qué? Porque esa fecha, si yo voy a un maíz tardío, un maíz temprano, si voy a soja, si voy a girasol, a lo que yo vaya, acá me va a determinar una fecha de sembrado de este cultivo de verano, que me va a determinar todo lo que necesito que pase antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que necesito es que durante este barbechito se junte el agua suficiente para no tener problemas con el cultivo de renta siguiente, ¿tá? Entonces, este barbechito, la duración del barbechito en días va a depender mucho de dónde estoy yo y cuánto llueve. Pero ustedes podrían calcular cuánto es la ventana que precisan. Es lo primero que tendrían que hacer. Yo quiero sembrar acá, ¿cuántos días preciso, con una probabilidad X, según las lluvias que yo tengo en mi lugar, de que estas lluvias de primavera me llenen el perfil? Si tengo un suelo profundo, va a precisar más tiempo. Si tiene un suelo superficial, con menos lluvias, lleno la cosa, ¿sí? Entonces, primero, eso es lo que hago. Y para eso, lo que tenemos datos de la red, o nos está mostrando, es que fíjense esto. Este gráfico lo que muestra es el costo hídrico, o sea, cuánto me sale hacer un cultivo de servicio con respecto a un barbecho largo. Si es 0 acá, quiere decir que no me salió nada de agua. Si no consumí nada de agua, haber hecho un cultivo de servicio. A dos momentos distintos, ¿sí? Ustedes ven mi cursor, ¿no? Lucas, ahí sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. Un momento es el secado del cultivo de servicio y otro es la siembra del cultivo estival. Entonces, fíjense, al momento del secado del cultivo de servicio, las gramíneas en toda la red, estos son varios años, estos son varios sitios en el 2019, teníamos menos agua, 45 milímetros menos cuando hicimos un cultivo de servicio con barbecho. O sea, perdimos agua, ¿sí? O sea, tenemos menos agua, es un problema eso. Acá pasa lo mismo, acá pasa lo mismo, acá pasa lo mismo con las leguminosas, con una mezcla, con mezclas distintas, ¿sí? De 2 o 3 especies. Pero ¿qué pasa cuando vamos a plantar el cultivo de verano? Es decir, después que pasó ese barbechito, fíjense que muchos recuperan, ¿sí? Las gramíneas en promedio recuperaron bastante, las leguminosas casi que recuperaron todo el agua, o sea que tenemos la misma agua en el suelo habiendo tenido una leguminosa antes que habiendo tenido un barbecho largo de 7 meses. Pero hay dispersión acá, y eso es algo interesante, hay sitios que tuvieron menos agua y hay sitios que tuvieron más agua, ¿sí? Estas cajas lo que muestran es la variabilidad. El 90% de las observaciones están acá de los sitios, y estos son los máximos y los mínimos, los puntitos que están acá, ¿sí? Y el 95% acá. Entonces, eso significa estos box plot que se llaman, o gráficos de cajas. Pero ven que acá, al momento de la siembra del cultivo de verano siguiente, tenemos la misma agua en el cultivo de servicio de leguminosas que en el barbecho, en el 2019, en promedio, ¿sí? Pero en otras, en las mezclas, por ejemplo, teníamos menos agua. Y si tenemos menos agua, nos podemos dar un palo con el cultivo de renta siguiente. ¿Qué pasó en el 2020? Fíjense que no logran recuperar, ¿sí? No logran recuperarse casi ninguno. Hay algunos sitios que tienen más agua, eso ahora lo vamos a discutir, pero la mayoría quedan abajo al momento de sembrar el cultivo estival. Entonces ahí dijimos, bueno, acá hay un problema, que estamos haciendo barbechitos muy cortos, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces le pasa a los productores. Hacen barbechitos cortos y después se dan un palo con el agua para el cultivo de renta siguiente. Entonces, lo que hicimos en el 2021 es hacer una prueba de qué pasa si cambiamos la duración del barbechito, ¿sí? Y ahí lo que hicimos fue barbechitos, de nuevo creo que hay un micrófono abierto, barbechitos de 70 días o barbechitos de 30 días, ¿sí? Que es lo que veníamos haciendo y es más común en todos lados hacer un mes de barbecho. Pero lo que vimos con este gráfico que estaba acá es que a veces hacer un mes de barbecho, o en el año 2020, que venimos con 3 años niños, ustedes saben, ¿no? Muy bien, con poca agua, dependiendo de la región, se jactaban que había llovido mucho, pero bueno, venimos de años medio secos y nos puede pasar esto. Entonces, la idea era hacer un barbechito más largo, de 2 meses o 1 mes y medio, dependiendo de la zona, y compararlo con qué pasaba con el agua de barbechitos más cortos, ¿sí? Obviamente eso me va a cortar la duración del cultivo de servicio, ¿sí? Un barbechito más largo, un cultivo de servicio más corto, y ahora vamos a discutir eso.
y compararlo contra un barbecho largo, que es lo que hace la mayoría de la gente todavía, increíble, pero es así, de 7 meses de el lote vacío. ¿Ah? Bueno, y estos son los resultados que obtuvimos. Es un gráfico un poquito difícil, lo voy a explicar despacio. Acá está el agua en el suelo, ¿sí? Y acá está la cantidad de agua en el suelo al momento de matar al cultivo de servicio en la fecha temprana, es decir, tenía más o menos 100 milímetros, y cada puntito de esto es si tenía vicia, ¿sí? Estamos hablando de fecha temprana, que son las llenas, vicia, gramínea en azul, vicia en rojo, o el cuadradito lleno, siempre lleno, la leguminosa más la gramínea, las dos mezcladas, ¿vieron? Casi todas terminaron con casi 100 milímetros, y el barbecho tenía 130 milímetros, que es la línea esta azul, ¿sí? Este es el barbecho. Esto es al momento de matarlos temprano, o sea, para dejar un barbecho largo de casi 70 días. Y esto es el promedio de casi 14 sitios de toda la red, o sea, en todos lados de Argentina. Entonces, como era esperable, cuando matamos al cultivo de servicio tenemos menos agua, lo mismo que veíamos los otros años, que el barbecho. Pero, ¿qué pasó cuando vamos a sembrar el cultivo estival? Estos que tenían menos agua, fíjense que terminan con la misma agua que con el barbecho, ¿sí? El barbecho tiene esta cantidad de agua a lo largo del tiempo, terminan con la misma agua. O sea que con barbechos de 70 días, 60 días, más o menos, en promedio en toda la red siempre terminamos con la misma agua, o más agua, ahora vamos a ver, que el barbecho. Y estos, en cambio, es el agua que tenía el cultivo de servicio, el suelo de cultivo de servicio, a la fecha de secado tardía, o sea, con barbechitos que vienen ahora de 30 días, ¿sí? Secando un mes más tarde. Teníamos menos agua, y fíjense que en promedio para toda la región no logró recuperar el agua del barbecho, termina con menos agua, termina con 100, cuando el barbecho estaba con 140. Es decir, que acá tuvimos un costo hídrico importante, cuando tenemos barbechitos que en promedio andan en los 30 días. ¿Ah? Esto va a cambiar con la región y con el año, cómo viene el año, pero es una cuestión interesante pensar de que si tenemos barbechos de un mes y medio, 2, en casi toda la región pampeana, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, los sitios de la red que tenemos, incluso en Santiago del Estero, vamos a lograr recuperar el agua, pero si tenemos barbechitos cortos a veces no recuperamos. Entonces hay que tenerle mucha precisión a esta duración del barbechito, pero este barbechito no tiene que ser de 7 meses. ¿Sí? Eso sabemos que está claro. Estamos hablando de que tiene que durar 1 mes o 2 meses. En ese rango se va a mover, obviamente dependiendo de la zona. Si se va más hacia el oeste, que están ustedes, y es más seco, si las lluvias de primavera son pocas, el barbechito lo tienen que hacer durar un poquito más. ¿Tá? Pero eso es lo que tienen que calcular. Todavía estamos en ese punto que hablábamos, ¿no? Tienen que calcular eso para establecer el cultivo de servicio. Estamos acá, ¿sí? Tratando de estimar cuánto tiene que durar este barbechito. Bueno, ¿qué pasó en los distintos sitios? En 5 sitios de estos de la red, fíjense que la fecha temprana terminó con la misma cantidad de agua y la tardía también. Es decir, acá en Capilla de Dolores, el barbechito este que tenía, bueno, en estos casos fueron los dos largos, ¿no? 140 días el largo, 65 el barbechito corto, los dos terminaron con la misma agua. Pero acá en Galvez también, con barbechitos de 95 y 40 días, terminaron casi con la misma agua, con 72 y 41 en Colonia Ensayo terminaron igual. Adelia María, que es esta de acá, con 94 y 36, también terminó igual. 70 y 33 días de barbechito terminaron, fíjense, en Monte Redondo terminó con más agua que el barbecho. ¿Sí? Esto lo vemos en algunos sitios, y se ve acá, algunas especies terminan con más agua que el barbecho, y eso es porque infiltra más agua durante este barbechito. ¿Sí? Termina infiltrando más agua, y entonces terminamos con más agua. Entonces, en 5 sitios, el barbecho corto también funcionó. Ahora, en estos 3 sitios, en cambio, y por eso los promedios van para abajo, el barbecho corto este barbecho termina con menos agua. ¿Sí? Fíjense que los puntos abiertos están acá y los llenos están acá arriba. ¿Sí? Acá pasó lo mismo. Y en un solo sitio, ninguno de los 2 barbechos, pero fíjense la duración que hicieron en este sitio, eran los 2 casi barbechos muy cortos, 43 y 4 días, son los 2, casi los 2 barbechos cortos no llegaron. O sea, claramente acá les hacía falta un barbechito un poquitito más largo. ¿Sí? Entonces, esto es para que empiecen a pensar eso. Bueno, ¿qué pasa con la duración de los barbechitos para terminar con el agua igual o más que el barbecho largo? ¿Tá? No precisamos un barbecho de 7 meses, lo que estamos hablando o negociando de alguna manera es un barbechito que va a ir entre 40 a 70 días, obviamente dependiendo de la zona y del año. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando
esto tiene un costo, ¿no? Alargamos el barbechito, tenemos menos días de cultivo de servicio, y eso entonces nos puede impactar en la biomasa producida. Eso fue lo otro que evaluamos. Estos grafiquitos de torta lo que muestran es, fíjense, esta torta cualquiera, lo rojo es la biomasa producida en la fecha de secado tardía, y lo azul en la fecha de secado temprana en los distintos sitios de la red, ¿sí? Faltan algunos sitios del sur que todavía estamos analizando los datos más cerca de ustedes, pero básicamente el mensaje es parecido, por lo que veo. Cuando la torta está dividida así a la mitad, ¿qué quiere decir? Que la biomasa producida en la fecha de secado tardía y temprana fue igual. O sea que seguir alargando el cultivo de servicio y acortando el barbechito no tiene sentido, ¿sí? Porque ya se produjo toda la biomasa. Y eso fíjense que pasa más al norte. En los lugares más al norte, salvo acá, Galvez, pero sí Montemaíz, sí este otro Galvez, hay dos acá cerquita, que tienen distintas fechas de siembra, después lo discutimos, pero sembrando bien pasa un poco esto. No tiene sentido mucho acortar el barbechito, uno podría terminar un poquitito antes, que la biomasa ya se produjo. En cambio al sur, fíjense que aparece esta forma de Pacman, que la fecha tardía tiene más biomasa que la fecha temprana. Y a ustedes están por acá, les pasa lo mismo. O sea que ustedes tienen un compromiso en acortar la duración del cultivo de servicio, les va a producir menos biomasa. Pero más al norte no. ¿Sí? Si ustedes tienen un campo más al norte, acortar a 70 días, alargar, perdón, el barbechito a 70 días no tiene un impacto en la biomasa de las gramíneas, por lo menos del cultivo de servicio de gramíneas, y medio que lo mismo se ve para los cultivos de servicio de leguminosas. ¿Sí? Fíjense, incluso acá en Monterrondo se invierte la torta. La fecha de secado tardía, temprana, perdón, tiene menos biomasa. ¿Sí? Acá pasa un poco lo mismo, y bueno, más al sur es el mismo mensaje que veíamos de los Pacman para las gramíneas. Cuando nos vamos al sur, tiene un costo de alguna manera producir o terminar antes el cultivo de servicio. ¿Tá? Pero eso para que tengan una idea de que estamos manejando este barbechito, y que lo que tenemos que hacer es encontrar la duración del barbechito óptimo para que no nos consuma el agua, y eso está asociado al sur con la biomasa que produce el cultivo de servicio, pero no tanto más al norte. ¿Ah? Eso es el segundo punto que tenemos que mirar para hacer un cultivo de servicio bien. El tercer punto, que tiene que ver no con el agua, sino con la inmovilización de nutrientes, es cuál es la CN, cuál es la relación carbono-nitrógeno que quiero yo que tenga el cultivo de servicio acá. ¿Tá? Y eso no es trivial. Ahora vamos a ver que es bastante importante. ¿Qué CN tiene que tener? Si este cultivo de servicio acá tiene que estar encañado, ser un centeno, como muchas veces hacen ustedes, un centeno que está encañado, que está alto, con una relación carbono-nitrógeno de 60, 70, 80, o tiene que ser un cultivo con una CN más baja. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con la inmovilización que va a haber durante este periodo. ¿Sí? Cuanto más alta es la CN, por ejemplo, los rastrojos de centeno, de gramíneas, tienen CN de 80, 90, 100, en cambio, rastrojos de leguminosas están bastante más abajo, 29, más cerca de este óptimo que llamamos de 24, 25, que es como una CN donde no va a haber demasiada inmovilización cuando la ponemos. ¿Sí? Y para abajo están las leguminosas. En la red de cultivo de servicio de este año estamos viendo cómo, lo que estamos viendo es que las leguminosas no cambian su CN casi en el ciclo, apenas las suben un poquitito al final, pero no mucho. En cambio las gramíneas sí las suben muchísimo. ¿Sí? Una gramínea cuando está vegetativa tiene una CN de 26, 27, y en cambio cuando está seca tiene una CN de 80. Entonces, según la duración del ciclo de las gramíneas, uno puede acomodar la cosa para que tenga una determinada CN acá cuando lo vamos a matar. ¿Ah? Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a jugar ahora. ¿Qué variedades de centenos, qué variedades de vicia hay arriba de la mesa, de tréboles, de otras cosas, que ustedes puedan sembrar, o de regrás, por ejemplo? Estamos probando los regrases itálicos que son muy largos, que entonces, por más que ustedes tengan un barbechito corto acá de 30 días, no llega encañado como un centeno, sino que llega vegetativo, con una CN baja acá. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa importante, y bueno, acá son datos de CN, que lo voy a pasar un poquitito rápido, pero básicamente lo que esa CN nos da, lo que nos dice es cuánta inmovilización va a haber. Y estamos viendo cada vez más que cuando tenemos barbechitos cortos y venimos de gramíneas muy carbonudas, ¿sí? Con CNs muy altas, eso le pega un palo importante al cultivo de renta siguiente. No es el agua, son los nutrientes lo que le pegan el palo al cultivo de renta siguiente. ¿Sí? Y eso lo vemos en este gráfico, que es un poco complicado, así que voy despacito, pero fíjense. Tenemos
el cambio en el rendimiento entre el cultivo de maíz que viene de un cultivo de servicio contra el que viene de un barbecho largo. O sea, si acá dice 0, quiere decir que no hay diferencia, rindió lo mismo un maíz sobre cultivo de servicio que sobre un cultivo de, un barbecho larguísimo, ¿sí? De 7 meses. Acá, en esta línea de acá, rindieron lo mismo. Esta línea de acá es el costo hídrico, o sea, ¿cuánta agua había cuando yo voy a sembrar el cultivo de maíz? Si es 0, quiere decir que hay la misma agua cuando vengo de barbecho largo que cuando vengo de cultivo de servicio. Es decir, que este punto acá en el medio significa que el cultivo de servicio ni consumió agua ni aumentó el rendimiento. ¿Ah? No pasó nada con respecto al barbecho largo. Todos estos puntos que están acá en el cuadrado este azul de acá abajo, es un poco lo que esperábamos cuando el cultivo de servicio nos consume agua. Tenemos un costo hídrico, arrancamos con menos agua, y por lo tanto rendimos menos. ¿Tá? Esto es cuando le erramos a la duración del barbechito. Fíjense que acá hay todos los colores. Hay vicias, hay gramíneas, hay mezclas de 2 especies y de 3 especies. ¿Sí? Es decir, si ustedes hacen mal la duración del barbechito y consumen más agua de lo que tienen, van a rendir menos porque consumieron agua. ¿Sí? Arrancan con menos agua y rinden menos, y eso es independiente del cultivo de servicio que hicieron. Pero fíjense para acá adelante que tenemos más agua en el cultivo de servicio que con el barbecho largo. Eso puede pasar porque hubo más infiltración. Y este cuadrante es particularmente interesante, porque acá arrancamos con más agua, pero el cultivo de renta de maíz rindió menos. Acá, estos puntos de acá, que cada vez empiezan a sumar más, en la red este año hay 4 o 5 puntos más acá abajo, son gramíneas que están bien hechas, porque tenemos un barbechito largo suficiente que capturó agua, tenemos más agua incluso que en el barbecho largo, o sea que estuvo bien hecho ese cultivo de servicio, pero estuvo mal elegida la especie. La CN al momento de matarla era muy alta, y entonces le pega un palo al maíz, porque no fertilizamos lo suficiente, o porque fertilizamos, pero igual hay mucha inmovilización porque está descomponiéndose un centeno de 10.000 kilos, 5.000 kilos, 4.000 kilos. ¿Tá? Y eso le pega un palo al maíz que viene después. Entonces, ojo con la inmovilización, con gramínea a gramínea, ¿sí? Y con no tener el tiempo suficiente para eso. Ahora, fíjense qué pasa acá arriba. Todo este cuadrante de acá arriba es los que rindieron más los que venían de cultivo de servicio que los que venían de barbecho largo. Y acá hay unos que rindieron más porque tenían más agua, y fíjense que son todos rojitos, o sea, son todos vicias o mezclas, rosados, que tienen vicia, y eso es, está bueno, o sea, capturamos más agua porque infiltró más, rendimos más, y acá hay casi leguminosas, no hay gramíneas. ¿Ah? Y acá hay unos que es interesante, que también son leguminosas, o mezclas, o hasta la mezcla triple, este verde, y acá también había mezclas triples, o sea, son todos, estos que rinden más son todas que tienen leguminosas, ¿sí? Y esto, fíjense que es interesante porque estas de acá arrancan con menos agua, y así y todo rinden más. Sí. Bueno, entonces estos de acá son interesantes porque arrancaron con menos agua e igual rindieron más. ¿Tá? Pero fíjense que acá estamos pensando siempre que antes de un maíz tiene que ir sí o sí una leguminosa de cultivo de servicio. ¿Sí? Lo cual es relativamente obvio, pero está bueno ver los números. ¿Sí? Y ojo con leguminosas antes de maíz que se toman el agua, porque igual vamos a rendir menos si hacemos mal el barbechito. Entonces es muy importante que lleven esta interacción agua-nutrientes. Cuando vamos a soja, en cambio, se ve algo un poquitito distinto, ese es el mismo gráfico. Y fíjense que en soja no aparece tanto la inmovilización, lo cual es interesante, y acá tenemos gramíneas, vicias y mezclas, los 3 colores, y se hace más esta línea, ¿no? Lo que está moviendo más la aguja en soja es el agua. Entonces, acá lo que vemos es que cuando arrancamos con menos agua, claramente rendimos menos, pero fíjense qué interesante, empieza a haber cada vez más puntos acá arriba, que son sitios donde vamos a soja, tenemos más agua y estamos hablando de 500 kilos, 400 kilos más de soja, cuando venimos de cultivo de servicio que cuando venimos de barbecho largo. ¿Tá? O sea, cuando hacemos bien los cultivos de servicio rendimos más. Eso es lo que hablábamos al principio. Incluso la soja está viendo esto. Estos son datos de Hugo Pérez, de CREA, de INTA, es una recopilación de muchos datos, de los datos nuestros de la red también acá metidos. ¿Sí? Es interesante esto, ojo, obviamente con hacer mal los cultivos de servicio. Bueno, esto entonces era el tercer punto de ver la CN acá al momento, que es sobre todo importante para maíz. ¿Sí? Y ojo, para soja también hay algunos ensayos que si
venís con un centeno muy alto, de mucha producción, o una avena muy encañada, con un barbechito muy corto, las hojas, yo he visto hojas que también se dan un palo, porque les cuesta arrancar al principio, hay muy poco nitrógeno, después fijan y a veces empatan, pero tampoco es bueno, me parece a mí, un rastrojo demasiado carbonudo cuando tenemos barbechitos largos, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, el cuarto punto es esto de qué pasa o cómo lo vamos a matar a ese cultivo de servicio acá, ¿tá? Y para eso tenemos que pensar si vamos a rolar o si vamos a poner un herbicida, porque si vamos a rolar tiene que tener cierto estado fenológico, ¿sí? Lo paso un poquito rápido, eso así llegamos bien al tiempo. El quinto punto, perdón, es la fecha de siembra, ¿tá? Y esto es clave, porque acá hay una regla que es cada vez más clara. Cuanto antes se siembre, mejor. Y eso implica sembrarse pre-cosecha. Y si yo me voy a sembradas pre-cosecha, voy a tener cultivo de servicio más largo, voy a poder matar antes, voy a poder jugar mejor con el barbechito, e incluso, si siembro suficientemente temprano, voy a poder pastorear, ¿tá? Entonces, todo tiende a pensar de que tenemos que sacarle la mano, tenemos que aprender bien y ser consistentes con las siembras pre-cosecha. Y hay gente que lo está haciendo y le va muy bien, y hay gente que no le agarra la mano a las siembras pre-cosecha. O sea que acá tenemos que hacer investigación y estamos pensando en experimentos para eso, pero es mucho de agarrarle la mano a la altina o al avión en el momento de sembrado, la humedad apropiada, el tipo de semilla. Bueno, hay gente que le agarra la mano y tiene siembras muy exitosas, tanto de gramíneas como leguminosas. Pero el mensaje es: cuanto antes siembro mejor, porque voy a estar tomándome esta agua de otoño, voy a estar llegando al invierno con biomasa, voy a poder pastorear y voy a poder matar el cultivo de servicio temprano habiendo producido buena biomasa. O sea que acá está una parte importante del éxito de los cultivos de servicio: sembrar temprano y lograr siembras consistentes, ¿sí? Eso tenemos que investigarlo, seguro que muchos de ustedes lo hacen muy bien. Pero fíjense que todavía no hablé de nada de servicios, todavía en estos 5 puntos estoy como eligiendo bien la ventana y eligiendo bien el momento de siembra, ¿sí? Ahora sí, recién empiezo a pensar, bueno, ¿por qué voy a sembrar yo este cultivo de servicio? ¿Qué quiero? ¿Qué servicios busco yo? ¿Tá? Y ahí eso me va a determinar una batería de especies muy distinta, asociada básicamente a esta tabla que siempre tenemos, que es qué servicio quiero y qué rasgo tiene que tener esa especie. ¿Tá? Que seguro la vieron, entonces si quiero reducir la erosión, preciso generar mucha cobertura y en forma temprana, o parecido a controlar malezas, pero en controlar malezas también empiezo a pensar en especies que tengan alelopatía, por ejemplo. ¿Tá? Entonces ahí tenemos una cosa que es empezar a elegir muy bien las especies. Si yo quiero pastorear, por ejemplo, voy a tener que elegir una especie determinada si no quiero pastorear otra, ¿sí? Y ahí tengo que ya empezar a mirar no solo especies, sino variedades, ¿sí? La gente que está afinando esta cosa está mirando variedades. En la red de este año tenemos distintas variedades. Si tienen algún sitio de la red de cultivo de servicio, váyanlo a ver, porque realmente las variedades de avena o las variedades de centeno que hemos sembrado son muy distintas en ciclos y producen en momentos distintos, y terminan con CN distintas, tienen ciclos distintos, se pueden pastorear más unas que otras. Entonces tenemos que empezar a ver las variedades ahí adentro, qué servicios nos están dando y qué rasgos tienen, ¿sí? Lo mismo para una batería, para formar estos dos tipos de materia orgánica que precisamos especies distintas, ¿sí? O para emitir menos emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que tener especies, por ejemplo, que capturen cultivos trampa, que llamamos, ¿tá? Entonces, según el servicio que ustedes quieran, que son un montón, recién ahí empiezo a pensar en qué rasgos o qué especies le voy a pedir. Y obviamente si voy a pastorear, capaz que pienso en eso, y también capaz que pienso en fertilización de ese cultivo de servicio u otras cosas que ahora vamos a discutir, ¿sí? Control de malezas, lo que estamos viendo, este gráfico, lo que muestra es que con biomasas de más de 4.000 kilos arriba, el control de malezas es muy alto, ¿sí? En general, ¿sí? Siempre tenemos controles más de 70, 80%, o sea que anda muy bien, y que además con bajas biomasas, o sea, algunos cultivos que producen poco, como vicio, centeno, también controlan muy bien malezas, porque pensamos que tienen alelopatía o alguna cuestión de que produciendo poca biomasa, igual controlan muy bien malezas, ¿sí? Esa es una de las cuestiones interesantes para elegir las especies que estábamos hablando. Si yo quiero controlar malezas, ¿no? ¿Qué servicio estoy buscando? Si quiero formar materia orgánica, bueno, ahí lo que ya hablamos un montón, o estamos hablando por todos lados, que es que un cultivo de servicio me da más o menos 1 tonelada, media tonelada, 1,5 toneladas de carbono en el suelo, me logra fijar, y que son mucho más eficientes las raíces, ¿sí? Ahora vamos a ver números de eso.
Con esos, por ejemplo, acá les puse 2 servicios, control de malezas o formar materia orgánica, pero puede haber una larga lista, ¿sí? Estos son los 2 principales, pero no me voy a explayar en todos por un tema de tiempo. Después, recién ahí en el punto 7, yo voy a elegir las especies. Ya sé qué servicios busco, y ahí recién empiezo a pensar las especies, ¿sí? Y ahí, de nuevo, si yo quiero formar materia orgánica, tenemos que empezar a buscar no solo especies, sino variedades, y cuánta biomasa subterránea producen, porque si yo quiero formar materia orgánica, acuérdense que las raíces humifican en un 50% y la biomasa aérea, en cambio, solo 5%. ¿Sí? Entonces, si yo quiero formar mucha materia orgánica del suelo, voy a tener que poner cultivos que tengan mucha raíz, y eso, como vemos, este es un ejemplo de ensayos que hicimos donde la biomasa aérea no tiene que ver exactamente con la biomasa subterránea. ¿Sí? El mejor cultivo acá, aéreo, ¿sí? O por ejemplo, produce menos raíces que, por ejemplo, que está acá al lado, que arriba produjo menos, ¿sí? Esta es la biomasa producida arriba, y la biomasa producida abajo es bastante más grande que O sea, arriba lo vemos muy bien a pero abajo el que está mejor es este. Entonces tenemos que empezar a medir eso y elegir los cultivos que produzcan más raíces como cultivo de servicio, no los que produzcan más arriba. Obviamente si yo lo quiero pastorear, entonces quiero uno que tenga mucha barrita verde, ¿sí? Pero si voy a producir materia orgánica, o encontrar uno que tenga un equilibrio entre las dos, por ejemplo este. ¿Sí? Bueno, esta la paso un poco largo. Lo otro que yo puedo pedir es, o querer como servicio ecosistémico, es que me fije nitrógeno, y ahí de nuevo tenemos variedades que varían, digamos, valga la redundancia, en la fijación de nitrógeno. ¿Sí? Acá tenemos muchas variedades, acá tiene cuánto nitrógeno está aportando ese cultivo de servicio, cuánto tomó del suelo en la barrita oscura y cuánto tomó del aire en la barrita clara. ¿Sí? Fíjense que varía mucho. Lo que estamos viendo es que varía entre especies, pero varía sobre todo con los inóculos, cuán específicos son los inóculos que tenemos. Entonces, cuando hacemos cultivo de servicio de leguminosa, una cuestión a mirar muy importante es qué inoculante estamos usando y qué tan específico es. Nos estamos dando un palo grande, sobre todo con los tréboles, que nos pasan estas cosas, que inoculan muy poco, ¿sí? O esto que está acá, para esos inóculos que le estamos poniendo, que son generales a veces. ¿Sí? Las vicias, en cambio, están inoculando muy bien, la mayoría, y otras que no, y entonces están rindiendo mucho más. Pero los tréboles, me parece que le tenemos que agarrar la mano mejor a la inoculación. Lo mismo con lupino, ¿sí? Cuando están bien inoculados realmente producen muy bien. ¿Sí? Y como regla, que nos están dando, con todos los datos que empezamos a juntar y sintetizando, este es el número que tienen que poner en la calculadora, que es cada 20 o 30 kilogramos de nitrógeno, se fijan del aire 20 o 30 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada de materia seca aérea producida. Si tiene una vicia de 4.000 kilos, son, 4 por 25, 4 por 2, 4 por 20, si quieren, 80 kilos de N, 4 por 3, 120. Entre 80 y 120 kilos de nitrógeno van a fijar con esa vicia, que es bastante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el número más o menos que ustedes tienen que calcular si quieren hacer un numerito de cuánto les va a estar dando. Obviamente que si ahí pastorean, mucho de ese nitrógeno va a volver, ahora vamos a ver un poquito de datos de eso, pero sigue en el sistema, algo se pierde, pero se puede pastorear este cultivo de servicio que vuelve el nitrógeno. Obviamente con cierta intensidad, y eso lo va a hablar mejor Santiago. No podía, ya iba muy rápido. Bueno, y lo otro que estamos viendo es esto de las especies puras versus las mezclas. Casi todos los datos nos están diciendo que tenemos que empezar a pensar las especies mezcladas, y no puras. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos viendo que hay como una sinergia o una complementariedad entre las especies, que ahora voy a mostrar algunos datitos interesantes de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué vimos en la red de cultivo de servicio? Cuando sembramos una gramínea pura, se produce esta biomasa. Cuando sembramos una leguminosa pura, en este extremo se produce esta biomasa. ¿Qué pasaba cuando sembramos las mezclas? Si producen lo mismo que la mezcla, digamos, la mezcla 50 y 50 tendría que producir acá, ¿sí? Y esta mezcla tendría que producir acá porque tiene más de leguminosa y esta acá. Y sin embargo, lo que vemos es que siempre las mezclas producen más biomasa que las especies puras. ¿Ah? Hay como una sinergia, se complementan y producen más. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Pero eso es lo que vemos. Entonces estamos pensando que casi todos los cultivos de servicio tienen que ir en mezcla. Ustedes van a tener que jugar con la mezcla y la variedad y las especies para lograr ese ciclo que ustedes quieren y esa relación carbono-nitrógeno que quieren, pero siempre conviene sembrarlos en mezcla. Están produciendo más.
Esto pasó en el 2019, la red del 20 pasa lo mismo, y la red del 2021 pasa lo mismo, ¿sí? La gramínea y la vicia, cuando las mezclamos, producen más, incluso fíjense, la mezcla produce lo mismo, casi más, que la gramínea pura, o sea que no tiene sentido hacer una gramínea pura, tiene mucho más sentido mezclarla. Esto en la fecha temprana, fíjense, 23% más de producción, y en la fecha tardía, o sea, cuando matamos más tarde, tuvimos más tiempo, la mezcla hasta produjo más que la gramínea pura. Y mucho más, obviamente, que lo que esperábamos por la promedio de las dos. Y esto lo estamos viendo en varios lugares, ¿no? Cuando la mezcla se potencia, produce más que la pura, ¿sí? Entonces, 37, 40% más casi de producción cuando la mezclamos. Entonces, eso hace que las mezclas sea lo que tenemos que empezar a pensar, los blends. Ahora si queremos hacer cultivo de servicio, tenemos que pensar en esas mezclas, ¿sí? Y el último punto, ya recorrimos todos los puntitos, después si quieren el video va a estar, creo, ¿no, Lucas? Ahí lo pueden ver más despacito, yo fui un poquito rápido, pero el último punto, obviamente, es monitorear el año, ¿sí? Un año como este, ahí en la zona de ustedes que estaban diciendo que llovió un montón, bueno, los barbechitos me quedo un poquitito más para producir más biomasa, total, tengo bien agua, puedo alargar el cultivo de servicio, pero yo ya lo había pensado en matarlo temprano, ¿no? O sea, o matarlo con la duración del barbechito apropiada. Después puedo esperarlo un poquitito más, algunos puedan monitoreando suelo para ver la humedad, pero no hace falta, digamos, que acorten mucho el barbechito, ¿sí? Ya vimos eso, que en muchos lugares ya tienen su producción de biomasa, ya está, no jueguen con esta agua de primavera, dejen barbechitos lo suficientemente largos, digamos, ¿no? Bueno, y por último, obviamente está toda esta cuestión de elegir el cultivo de servicio que más va para la zona, y en eso no me voy a explayar hoy, pero el costo de la semilla, que tenga buen crecimiento, que se implante bien en la zona de ustedes, ¿está? Eso lo van a ver. Hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y eso tenemos información que estamos generando de variedades de especies para cada zona, y seguro que ustedes pueden. Bueno, ¿se pueden pastorear o no? Sí, se pueden pastorear, esa es la respuesta rápida, ahora Santiago nos va a mostrar más, ¿tá? Pero hay que encontrar, cuando vamos a pastorear cultivo de servicio, como estos tres cosas, ¿no? El rinde agrícola, la producción de carne. Y lo voy a pasar medio rápido porque Santi le va a mostrar más, pero está la red de cultivo de servicio de pastoreo de APRESID, que la dirige Julio Gali, y tres datitos de esa red, para que se hagan una idea. Fíjense, esto es la biomasa producida por los cultivos de servicio en distintos sitios, cuando no fueron pastoreados en gris, cuándo fueron pastoreados, ¿sí? Y esto es lo que se dejó remanente después del pastoreo. O sea que fíjense que el pastoreo, en muchos sitios, por ejemplo en este, está aumentando la biomasa o la mantiene constante. Acá perdimos un poquito, pero generalmente pastorear los cultivos de servicio producen la misma biomasa, ¿sí? Que no haberlos pastoreado, y obviamente dejamos un remanente menor arriba, pero estamos dejando, si los pastoreamos tranqui, casi la misma cantidad de raíces, ¿ah? Entonces, es una buena opción pastorearlos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la producción de cultivo de soja, en este caso, después de los cultivos de servicio? También estos son datos de julio de la red de APRESID. Acá tenemos los sitios, acá tenemos cuánto rindió la soja, ¿sí? Y vemos que en algunos sitios la soja con el barbecho, que es el rojo rindió más que cuando teníamos con cultivo de servicio, no pastoreado, pastoreado. ¿Acá qué pasó? Y seguramente el agua, ¿sí? El barbechito fue corto, nos tomamos el agua y rindió más el barbecho largo. Pero en otros lugares, pastorear y no pastorear, o hacer barbecho largo, fíjense que rinde menos, o hasta en este sitio, en estos dos sitios, rindió más el pastoreado. Fíjense qué interesante el no pastoreado, donde igual que la soja, con barbecho largo, y los pastoreados un poquitito más. Se ve que hubo algo ahí de devolución de nutrientes, algo probablemente de inmovilización o algo de consumo de agua. Todavía estos son datos muy recientes, se está analizando eso, pero que el pastoreo incluso mejoró el rendimiento de soja, ¿sí? Obviamente acá tienen que tener cuidado con el pisoteo y eso que está, ya saben. Y acá de nuevo lo mismo que en y además dio significativo, seguramente acá hay un problema de agua, de barbechitos muy, muy cortos, ¿sí? Y lo que hizo Julio, que está bueno, es calcular el balance de carbono en los tres sistemas, ¿sí? Las emisiones en el pastoreado y en el no pastoreado, el cultivo de servicio pastoreado y no pastoreado, y lo que le da, lo paso medio rápido, pero básicamente lo que le está dando es que con eso que ganamos de secuestro de carbono por el cultivo de servicio, contrarrestamos las emisiones del pastoreo, ¿sí? Entonces da un balance, en todos los casos, el balance de emisiones, que es esta liñita amarilla, es positivo, estamos secuestrando más carbono del que emitimos, lo cual es interesante ahora que está tan de moda esto del carbono, etc. Bueno, y para terminar, les voy a mostrar
una explicación a todo esto. ¿Por qué estamos viendo que hacer cultivo de servicio mezcla es mejor? ¿Por qué tener cultivo de servicio, aunque sea un tiempito corto, ¿no? Haciendo barbechitos más largos, es mejor que tener ese suelo, ese barbecho largo, en términos de lo que le pasa al suelo? Y tenemos una sorpresa acá. Este es un experimento, terminamos hace muy poquito, que lo que hacemos es una cosa bastante novedosa, que es pintar con un pincel una planta de vicia, acá está en violeta, o de avena, de cultivo de servicio, la pintamos con un isótopo de carbono y de nitrógeno que está marcado. O sea, que es un isótopo, no es radiactivo, pero es un isótopo que es distinto, y eso en un equipo después podemos reconocer. Es como si lo pintáramos y después podemos ver cuánto de esa pintura que le pusimos a la planta acá de carbono y nitrógeno termina en el suelo, durante toda la etapa de crecimiento de los dos cultivos, ¿sí? La avena, que generalmente produce más biomasa, y la vicia. Entonces, la vamos pintando todos los días, con carbono y con nitrógeno marcado, es re divertido eso, lleva bastante laburo, pero eso hace que esta planta que la pintamos tire carbono y nitrógeno para abajo, los exudados o la rizodeposición que tiene. Nosotros después podemos ir al suelo y medir cuánto fue. O sea, cuánto de la fotosíntesis que hizo la planta la terminó tirando al suelo. Y fíjense este resultado, porque la verdad que es súper novedoso para nosotros. Esto es avena. Esto que está acá en verde es todo el carbono que la planta terminó teniendo cuando la matamos a esa avena, cuando la vamos a suprimir al cultivo de servicio. Tiene 61% de toda su fotosíntesis en la biomasa aérea, ¿sí? Que es el above ground acá. Es un paper que estamos escribiendo ahora. O sea, de toda la fotosíntesis que hizo cuando la matamos a la avena, tenía 60% de todo su carbono en la biomasa aérea. Y un 24% en las raíces. ¿Ah? O sea que acá tenía casi el 85% de toda la fotosíntesis que hizo la tenía en biomasa aérea y raíces. Fíjense que tiene mucho más, obviamente, en biomasa aérea que raíces. ¿Pero qué son estos dos? Estos dos rojitos acá y no sé, este color rosa, rojo y rosa, que suma casi 15%, ¿no? Eso es es el 15%, significa que el 15% de la fotosíntesis que hizo la avena, de carbono que fotosintetizó la avena, lo escupió para afuera del suelo. Y está ahora formando materia orgánica, ya sea MAOM o POM. ¿Ah? O sea que de toda la fotosíntesis que hizo la planta, guardó el 60% en la biomasa aérea, el 24% en raíces, y un 15% la tiró para afuera, del carbono. ¿Qué hizo ahí? Le dio de comer a los bichos. Pero fíjense la vicia lo que hizo. La vicia, el 67% lo dejó arriba, solo 2% de todo su carbono lo tiró a raíces y escupió, tiró para afuera casi el 30% del carbono que fijó, de la fotosíntesis que hizo. O sea, la vicia está tirando mucho carbono para afuera y eso es comida para los microorganismos que queda formando materia orgánica. Este 30% es materia orgánica nueva que se formó durante el ciclo del cultivo. Cuando tenemos plantas vivas se está formando materia orgánica, no solo cuando la matamos a la planta. ¿Se entiende eso? Es súper novedoso. Y esto es carbono. Miren lo que pasó con el nitrógeno, que es lo que está acá abajo. La avena tiene el 68% de su nitrógeno en la biomasa aérea, el 12% en las raíces, y casi un 20% de su nitrógeno, que obviamente lo tomó del suelo, lo volvió a tirar al suelo durante su ciclo de cultivo. Tomó nitrógeno, pero tira nitrógeno como cosas mucho más solubles. Y miren acá la sorpresa de lo que hizo la vicia. La vicia guardó el 60% de su nitrógeno en biomasa aérea, solo el 2% en las raíces, y tiró para afuera casi el 40% del nitrógeno durante su ciclo de crecimiento. Eso es nitrógeno que va a agarrar la gramínea que está al lado. Eso es nitrógeno que van a agarrar los microorganismos porque queda formando materia orgánica del suelo. Es decir, cuanto más tiempo tengan ustedes especies vivas en el campo, más va a estar tirando, tanto las gramíneas como las leguminosas van a estar formando. Todo esto rojo es materia orgánica formada durante el crecimiento del cultivo. Lo mismo pasa con las pasturas, lo mismo estamos viendo que pasa con casi todos los cultivos de renta también. Estamos formando materia orgánica al mismo tiempo que está creciendo la planta y no después, cuando la matamos, que es lo que siempre miramos, ¿no? La descomposición posterior. Entonces, eso confirma esta importancia de tener plantas vivas todo el tiempo, ¿sí? Bueno, y perdonen que me pasé un poquito, pero me parecía súper importante contarles esto para eso, como me dijeron hoy, que quede el hámster en la ruedita andando, bueno. Y después cualquier cosa discutimos un poco más de esto. Bueno, y gracias, todos datos no son míos, son de un montón de gente,
yo simplemente los cuento, así que bueno, eso, muchas gracias.